Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Sin Drama, Sin Gluten. Mi nombre es Alesia, soy estudiante de la licenciatura de Nutrición de la Universidad de Mendoza, del 5º año, y estoy junto con mis compañeras Brisa, Sofía y Loana. ¿Cómo estás, Brisa? La verdad que muy bien, muy emocionada por el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Vos, Sofi, cómo estás? También muy bien, con muchas ganas de hablar de este tema que hoy en día está muy presente. ¿Vos, Loana, cómo estás? Bien, muy bien, también muy contenta de hablar de un tema que a muchos nos toca desde cerca. Bueno, hoy queremos acompañar a quienes enfrentan un gran desafío, cocinar sin gluten. Pueden ser hermanos, tíos, abuelos, primos, todos aquellos que quieren cocinar algo rico, seguro y sin la necesidad de gastar de más. Entonces, hoy vamos a responder a la pregunta, ¿cómo cocinar y compartir con alguien celíaco sin miedo y sin complicarse? Exacto, porque sabemos que no siempre es fácil, pero tampoco es imposible. Los precios, el poco tiempo para cocinar e incluso la confusión al momento de leer las etiquetas o los sellos, todo esto genera dudas. Por eso es importante que todos estos consejos que vamos a dar los tomen y los puedan aplicar en su casa. Hoy vamos a ver distintos momentos, desde la compra en el supermercado hasta la mesa familiar, y vamos a cerrar con una entrevista que no se pueden perder. Así que los invitamos a quedarse con nosotras, pero antes hacemos una breve pausa y seguimos con Sin Drama, Sin Gluten. Bueno, arrancamos este recorrido de la góndola al plato. ¿Les pasa que siempre que estamos en el súper, por ahí empiezan las dudas acerca de estos alimentos sin TAC o sin gluten, que muchas veces pensamos que son más caros? Y si bien a veces es así, puede ser que encontremos algo que sea súper nutritivo, que no tenga gluten, o los alimentos etiquetados con el logo sin TAC o sin gluten, y que no siempre son tan caros. Porque hay muchísimos alimentos que ya son naturalmente libres de gluten y además que son accesibles, como lo son las frutas, las verduras, las carnes, el huevo, las legumbres y el arroz. Todos estos se pueden consumir sin necesidad de pagar de más. Eso sí, lo importante es manipularlos bien para evitar cualquier tipo de contaminación y también para garantizar que su consumo sea seguro. Pero cuando hablamos de productos industrializados, sí o sí tenemos que buscar el logo sin gluten o el que anteriormente era sin TAC. Es la única forma de garantizar que ese alimento es seguro. Lo ideal no es comprar a granel o productos sueltos, ya que ahí está el verdadero riesgo porque no sabemos de dónde vienen ni cómo se pueden haber contaminado. Eso está buenísimo porque es súper importante saber esto, ¿no? De que no necesariamente tenemos que consumir los alimentos que están etiquetados con el logo sin TAC, sino estos productos naturales como las frutas, las verduras, que además son muy nutritivos y que naturalmente, como dices, no tienen TAC, ¿no? No tienen gluten. Además de todo esto, tenemos otro consejo práctico que es armarse un listado previo a realizar las compras del supermercado, y de esta manera nos ahorramos tiempo en buscar las etiquetas o los sellos
También nos va a ayudar a ahorrar dinero, ya que no vamos a comprar productos innecesarios, y todo esto lo pueden realizar a través de la página web de la ANMAT, en donde tiene un listado con los alimentos y las marcas que son libres de gluten, que pueden acceder a través del QR que mostramos en pantalla o con la dirección de la web, que es listadoalg.anmat.gov.ar/home. Bueno, chicas, ya vimos el qué comprar, pero ahora viene otro paso clave, ¿no? El cómo lo guardamos y cómo lo preparamos en nuestra casa para que estos alimentos sigan siendo aptos, porque no es suficiente elegir bien desde el supermercado, sino también que en nuestras casas nos tenemos que cuidar del gluten, ¿o no? Tal cual, y ahí aparece la famosa contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es cuando un alimento que naturalmente no tiene gluten entra en contacto con otro que sí tiene gluten. Ese mínimo contacto no se ve, no se huele, no tenemos forma de percibirlo, pero sí puede hacer mucho daño. Esto pasa más seguido de lo que pensamos, y lo peor es que esto puede ser imperceptible. Por ejemplo, como vemos en pantalla, el compartir la misma tostadora para un pan común y un pan sin gluten puede fomentar esta contaminación cruzada. Cortar una fruta en la misma tabla, donde recién se picó pan, o ahí vimos freír, las papas fritas, por ejemplo, en el mismo aceite que utilizamos para freír una milanesa que tenía pan rallado. También, por ejemplo, utilizar mesadas y utensilios de cocina donde previamente hubo harina o productos con gluten. Y bueno, son cosas chiquitas que pasan muchas veces sin que nos demos cuenta, ¿no? Exactamente. Exacto, Ale. Para el almacenamiento, lo primero que tenemos que hacer es separar y organizar, ¿sí? En la alacena lo ideal es que estos alimentos libres de gluten tengan su lugar exclusivo para el guardado de estos, y si no es posible, lo ideal es guardar estos alimentos en un recipiente que estén cerrados herméticamente y que estén etiquetados para evitar cualquier tipo de contaminación y de confusión. Y por otro lado, en la heladera y en el freezer pasa exactamente lo mismo siempre, guardados y etiquetados. Así que bueno, ahora tenemos un video para mostrarles para que puedan ver todos estos tips que les estamos dando. Bueno, siempre separar las carnes crudas de otros alimentos, usar utensilios diferentes, por ejemplo, para picar la carne, las carnes en general como los aves, los mariscos, los pescados y la carne de res. También vamos a utilizar otra tabla para picar o pelar frutas y verduras, y conservar los alimentos en recipientes separados. Para esto, evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocidos. Así evitamos la contaminación cruzada de alimentos, que no solo se da con alimentos con y sin gluten, sino con alimentos crudos y cocidos. Exacto, y al momento de cocinar también tenemos otros tips. Si vas a hacer más comida, además de lo que serían alimentos sin gluten, primero tenés que preparar esa comida sin gluten, terminarla de cocinar, reservarla y recién ahí preparar los otros alimentos que puedan tener gluten. Si vas a utilizar microondas, lo mejor es que sean en recipientes con tapa y con otros elementos de cocina, como son las freidoras, sandwicheras y tostadoras, idealmente deberían ser exclusivas para estos alimentos sin gluten. Sí, finalmente vemos que todo se resume en hábitos simples, ¿no? En separar, identificar, limpiar y proteger todos estos alimentos o productos que de hecho les dedicamos mucho tiempo en el súper para encontrarlos, encontrar el mejor precio, encontrar alimentos que sean también nutritivos y de nuestro gusto, ¿no? Entonces, y bueno, esto, como decía, es importante para que llegue al plato y realmente sea apto para la persona celíaca. Así que ahora tenemos una entrevista a una persona que está buenísimo que veamos cómo esto atraviesa a una persona desde el primer plano y cómo, digamos, las estrategias que tiene esta persona también y cómo sufre todo esto en el día a día, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir un corte y vamos a presentarles esta entrevista que está buenísima.
Bueno, seguimos este recorrido con aprendiendo juntos con consejos familiares y como les mencioné antes, vamos a tener esta entrevista de una persona que se llama Belén Gómez. Ella tiene 24 años y la diagnosticaron con celiaquía a los 10 años, así que vamos a escucharla. Me diagnosticaron a los 10 años, serían 2011. ¿Cómo fue el proceso cuando te enteraste que eras celíaca teniendo esa edad? Bueno, mi familia como que pensamos que soy celíaca desde siempre, pero me diagnosticaron a los 10. Sí. Pasa que no es muy común mi caso porque a mí no me gustaba nada que tuviera harinas, mi cuerpo ya lo rechazaba. Y nada, me enviaron al doctor, tipo para control normal. El doctor me vio que estaba súper desnutrida, que no creció en nada, y me mandó a hacer todos los análisis con la nutricionista. La nutricionista me mandó a hacer todos los análisis de celiaquía, de diabetes, todo, y todos me dieron que sí. Me hicieron la biopsia también, me dio que sí también, y nada, fue un cambio rotundo. Empecé a crecer, dejé de estar desnutrida, me mejoró el cuerpo, la salud. La verdad que mis papás se cargaron la 10, porque yo era muy niña, no sabía mucho qué era. Sí tenía una amiga que era celíaca y me encantaba su comida y era como, bueno, no era una mala noticia ser celíaca para mí. Y ellos fueron los que me lo hicieron ver como algo bueno para mi salud. Ellos se pusieron a ver que la cocina se adapta, que tenga cosas distintas, la alacena distinta, todo en la heladera distinto, se compraron un horno aparte, hacíamos pan. La verdad que fue por ellos que sí, empezamos a cocinar todo. Ya ahora es como, bueno, no cocino tanto, ya compro todo más hecho que era. Sí, cometí varios errores. La contaminación cruzada es una de ellas. Como que al principio me lo metieron con mucho miedo desde parte de los doctores, pero bien, para mi cuidado. Pero bueno, fui aprendiendo también las cosas, como mi cuerpo ya las rechazaba cuando ingería gluten. Aprendí a decir como que no varias veces al día de hoy, a veces me equivoco, pero no a propósito, creo. Porque hasta que no convivís o compartís con una persona que es celíaca, cuesta entenderlo. Pero bueno, para eso estamos hoy nosotras, para demostrar que se puede compartir un desayuno, un almuerzo, una merienda, sin ningún tipo de problemas, siempre y cuando se tomen los cuidados necesarios. Y qué importante lo que nos enseña, que la celiaquía no se transita sola, la familia y los amigos son clave. Y hoy aprendemos que poco a poco, con organización, todos pueden disfrutar de la mesa. Y es justamente por eso que les traemos todos estos consejos prácticos para que puedan animarse a cocinar sin gluten y no presentar ninguna complicación. Aunque sabemos que un desafío de cocinar sin gluten suele ser los precios de estos productos. ¿Qué me pueden decir frente a esto, chicas? Lo que podemos hacer es aprovechar verduras, frutas, en todos sus colores, en todas sus formas y en todos los tipos de cocción, en salteados, al horno, hervidas, a la parrilla, así mismo las carnes, los huevos, las legumbres, los lácteos, que naturalmente no contienen gluten, así que no habría ninguna clase de problema. Lo otro que podemos hacer es visitar ferias sin gluten, que suelen ser más económicas, y actualmente hay muchas más de las que había, no sé, hace 10 años, por ejemplo, en las cuales ofrecen gastronomía, productos y actividades de cocina. Lo otro que podemos hacer es cocinar más casero, hacer panes, galletas o prepizzas en lugar de comprar siempre industrializados. Podemos comprar directamente la premezcla sin TAC en el supermercado, que funciona igual que una harina de trigo. Entonces, con esto que nos dice Grisa, podemos ver que no se trata de comprar lo más caro, sino de planificar y elegir alimentos que sean naturales y seguros. Sí, y ahora que tenemos todos estos tips muy claros, está buenísimo también no solo saber esta teoría, sino llevarlo a la práctica, ¿no? Porque lo importante va a ser esto de la organización, el planificar las preparaciones, y así también el cocinar sin gluten para la persona celíaca no se vuelve algo complicado o estresante y se puede disfrutar de la cocina. Claro, una buena manera de organizarse es armar un menú semanal. Les trajimos algunos ejemplos de comidas, como en el desayuno y la merienda puede ser un yogur con fruta y granola o tostadas caseras con una mermelada apta celíaca. En el almuerzo y la cena puede ser un wok de vegetales salteados con pollo o una pizza con vegetales y huevo. Y como snacks pueden ser distintas frutas, bastones de zanahoria con hummus,
o incluso algunas galletitas caseras. Y cuando hablamos de casero es preferible realizar estas preparaciones en casa para asegurarnos de que sean libres de gluten y poder reemplazar esta harina de trigo por algunas harinas alternativas como la harina de garbanzos, de almendras o incluso la premezcla como nombraba recién Brisa. No, y perdón, está buenísimo que menciones esto de que es recomendable por ahí hacerlo en casa, ¿no? Porque uno también se asegura de esto que mencionas, de que ha tenido una buena preparación si se siguen con estos tips que les estamos dando a todos. Entonces no tenemos esta falla que puede pasar en un restaurante o en algún lugar que podamos comer afuera, de que no sabemos cómo ha sido preparado, entonces realmente no estamos seguros de que sea justamente seguro o óptimo para que no nos genere ningún malestar como celíaco. Claro, algo que pueden hacer en casa es preparar alimentos previamente. Cortar verduras, hervir huevos, hacer estas mini prepizzas o muffins sin gluten. Así durante la semana solo lo que tenemos que hacer es calentar y listo. De esta forma nos ahorramos tiempo y evitamos improvisar con alimentos que al final no son aptos. Exacto, Brisa. Esto nos va a ayudar a organizarnos mucho mejor y nos va a salvar de algún apuro del día que no tenemos mucho tiempo para cocinar o incluso que estamos apurados. Tener alimentos frisados siempre es buena opción y ya consumirlos directamente. Y otra cosa que pasa muy seguido, pero puede pasar desapercibido, es usar el mismo cucharón para servir en distintos platos. Yo sé que es un detalle pequeño, pero puede generar contaminación cruzada. Tal vez todos los pasos anteriores que hablamos los hicimos perfecto, pero al momento de servir lo contaminamos y ahí sí que ese alimento deja de ser seguro para alguien celíaco. Para esto tenemos una solución muy simple, que es servir primero el plato sin TAC y una vez que ya está listo en la mesa separado el resto de los alimentos, poder servir los alimentos que sí contienen gluten. Como dijimos, preferentemente tener identificados los distintos utensilios que son aptos celíacos y que no van a tener esta contaminación cruzada que nombramos. Exactamente, Sofi. Y bueno, ahora vamos a ir a una tanda publicitaria y seguimos con más del programa, con más tips prácticos y rápidos para que puedan aplicar en casa y esto de la cocina no sea un estrés que nos genere constantemente. Bueno, volvimos, chicas. Y antes del cierre, quiero que recordemos esto de lo importante que es la organización en la cocina para que el alimento que preparemos sea realmente seguro y nos evite un probable estrés, ¿no? Bueno, ahora les voy a dar algunos tips que es muy importante que tengan en cuenta al momento de manipular los alimentos libres de gluten. Siempre mantener guardado estos alimentos en un recipiente cerrado y etiquetado para evitar cualquier tipo de confusión. En cuanto a los utensilios, tienen que ser utensilios de uso exclusivo, pero si no es posible, lavarlos antes y después de cada uso. Y fundamental, mantener la limpieza antes y después de cocinar de las mesadas y de las superficies. Son pequeños detalles, pero hacen la gran diferencia.
Exactamente, y siguiendo todos estos hábitos hacen que cocinar sin gluten se vuelva mucho más sencillo y permite que todos puedan disfrutar de la mesa sin preocuparse y hasta se pueden animar a probar nuevas preparaciones. De esta manera logramos que la persona celíaca se sienta incluida, así como nos contaba Belén en la entrevista. Si tienen dudas, recuerden siempre apoyarse en profesionales y consultar a la comunidad celíaca. El primer paso para acompañar es informarse. Bueno, chicas, hemos llegado al fin de nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí conmigo y también muchas gracias a los que están del otro lado de la pantalla. Esto fue Sin Drama, Sin Gluten y no se olviden que pueden revivir el programa en nuestras redes, Cátedra TV UMASA, y seguirnos también en nuestras redes, en Instagram como Somos UMASA y también la Universidad de Mendoza Oficial. Nos vemos.